Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León, y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. Hoy quiero darle continuidad a la enseñanza que estuve compartiendo de parte del Espíritu Santo el día de ayer, titulada Paz, Confianza y Fortaleza, que se encuentra en Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4, que dice de la siguiente manera: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así como el día de ayer estuve compartiendo este mensaje donde Dios hablaba en el versículo 3 que Él es el que guarda en completa paz aquellos que colocan sus pensamientos en Él, aquellos que confían y creen en las promesas de su palabra y todo el tiempo están confiando en las promesas de su palabra. Y el Espíritu Santo me hablaba acerca de la vida de Job, que era un hombre que pensaba en las promesas de Dios, que pensaba siempre en el Señor, y por eso fue que respondió de la manera que lo hizo en el capítulo 1 de Job, que dice claramente: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero en este día, en este pasaje, el Espíritu Santo tiene unas cosas interesantes e importantes que quiere que atesoremos en nuestro corazón. Aquí el versículo 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y el primer verbo que habla aquí en este pasaje es la palabra confiad, que viene siendo del verbo confiar. La palabra confiar significa confianza. ¿Y qué significa la confianza? La confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo, o también es la seguridad que tiene la persona en sí mismo. Eso es lo que significa la palabra confianza. Aquí cuando está hablando de confiar en Jehová, está hablando acerca del primer término, que es la confianza firme en alguien. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que confiar en ¿quién? En Jehová. Confiad en Jehová perpetuamente. Aquí el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos, o quiere que nosotros atesoremos en nuestro corazón estas palabras, que la verdadera confianza, o en quien debemos depositar toda nuestra confianza, es en el Señor. De pronto muchos de nosotros depositamos nuestra confianza temporalmente en algunas personas, a causa de muchas cosas que nos han sucedido, de muchas traiciones y de mucha desconfianza en la cual a veces mantenemos en nuestro corazón, porque nos vemos en un mundo que se mueve también en este ámbito, donde nadie a veces confía en nadie. Siempre depositamos nuestra confianza, colocamos nuestra confianza para probar el corazón de la persona. A veces lo hacemos de esta manera. Pero aquí en la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos confiar en Jehová. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice un versículo claramente que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Sabes por qué? Este versículo nos está diciendo en pocas palabras que depositar 100% nuestra confianza en un ser humano es equivocado. Es equivocado porque nosotros como seres humanos cambiamos. Nosotros como seres humanos todos los días no amanecemos igual. Y de pronto son pocas las personas que de pronto en las que podemos confiar, o las personas que realmente quieren que nosotros salgamos adelante, o las personas que quieren realmente un beneficio o quieren algo bueno para nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos enseña que es mejor confiar 100% en Dios, porque Dios cumple lo que promete, y que Dios no es humano. Dios no es como nosotros. Dios no tiene sombra de variación, dice la palabra de Dios. Dios no cambia. Entonces nuestra confianza tiene que estar depositada ¿en quién? En Jehová. Como dice en la primera parte del versículo 4, confiad en Jehová. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, no seremos defraudados. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, Él no nos va a fallar, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Él cumple sus promesas y Él cumple lo que Él promete. Porque dice: yo no soy hijo de hombre para mentir, ni soy hijo de hombre que se arrepienta. Cuando Dios promete algo, ni se arrepiente ni miente. El segundo verbo que dice aquí en este pasaje, que nos va a ayudar a entender con mucha más claridad estos dos versículos, es perpetuamente. ¿Y qué significa perpetuamente? Perpetuamente viene del verbo perpetuar, que tiene como significado dar a las cosas una larga duración. Y la palabra perpetuamente es la combinación de perpetuar
y de la palabra mente. Cuando está diciendo la palabra perpetuamente, que tiene como significado siempre, constante, continuamente, incesantemente, ininterrumpidamente, permanentemente. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros que si nosotros confiamos en Jehová perpetuamente, con una mente incesante, porque la palabra perpetuamente es la composición de dos palabras. La palabra perpetuar, que es dar a las cosas una larga duración, y la palabra mente. O sea que nuestra mente tiene que ser incesante, como dice aquí en el significado de la palabra perpetuamente. Tener una mente constante, constantemente. O sea que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que aprender a confiar de una manera constante. Que nuestra mente permanezca en la confianza en Dios. Que nuestra confianza en Dios sea incesante. Que nuestra confianza en Dios sea permanente, ininterrumpidamente. No puede tener una variación de que si hoy amanecimos bien, confío en Dios, y mañana amanecí mal, no confío en Dios. Aquí está hablando la palabra del Señor y nos está diciendo que confiemos perpetuamente, o sea, con constancia, todos los días, no importa lo que suceda. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Recordemos que aquí la palabra de Dios nos está diciendo también algo bien interesante, que tenemos que depositar nuestra confianza en Jehová. Dice, confía en Jehová perpetuamente. Nuestra confianza depositada en Dios de una manera constante y permanente. Y entonces viene el resultado. El resultado de confiar en Dios es este. Dice la palabra, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aquel que aprende a confiar en Dios tiene fortaleza. Pero aquí lo que me llama la atención, y es para que de pronto entendamos de manera global este versículo, es que el que confía incesantemente en el Señor tendrá fortalezas incesantemente de parte de Dios para nosotros. Si nuestra confianza es permanente en Dios, nuestras fortalezas serán permanentes también en Dios. Si nuestra confianza es ininterrumpidamente, la fortaleza de Dios para nuestra vida también será ininterrumpidamente. ¿Por qué? Porque la fortaleza de Dios depende de la manera en que nosotros confiamos en Dios. Depende de cómo nosotros depositamos nuestros pensamientos en la confianza en el Señor. Si nuestros pensamientos están confiando en las promesas de Dios de una manera constante, vienen las pruebas, vienen las circunstancias, vienen las cosas que se nos atraviesan todos los días. Pero si nuestra confianza, que también es un sinónimo de la palabra fe, es similar a la palabra fe, es similar a la palabra certidumbre. Si nosotros confiamos plenamente en el Señor, incesantemente en el Señor, entonces obtendremos la fortaleza incesante del Señor. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 92, versículo 10, y tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Aquí nos está hablando de que nosotros tendremos la fortaleza como las del búfalo, pero esa fortaleza viene en aquellos que saben confiar en el Señor. Y en este día, para poder entender este pasaje, quiero que nosotros tengamos en cuenta esto. Dios es el que nos guarda en una paz plena, aquel que persevera en las promesas de Dios, y aquel que confía perpetuamente en el Señor recibirá perpetuamente la fortaleza de Dios. Entonces esto nos lleva a nosotros a pensar y a meditar en algo. ¿Verdaderamente nosotros confiamos en el Señor? Esto me hace pensar que todos estos hombres de Dios en la palabra que aprendieron a confiar en el Señor, de pronto también le llegó en algún momento la duda. Le llegó en algún momento la circunstancia de duda. Le llegó la circunstancia donde ellos estaban de pronto dudando porque estaban pasando por momentos difíciles. Pero si ellos fueron capaces de colocar en sus pensamientos el perseverar en las promesas de Dios, alcanzaron lo que tuvieron. Recibieron la fortaleza de Dios en sus vidas. Y esa fortaleza dice que es por los siglos de los siglos. Es de generaciones a generaciones. Así es la fortaleza que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, sus hijos. Y hoy quiero invitarte a que aprendamos a confiar en el Señor. No es fácil todo el tiempo, pero sí es el mejor resultado, porque de Dios obtendremos paz, de Dios obtendremos fortaleza. Son las dos cosas necesarias que nosotros necesitamos en el día a día: la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento, y la fortaleza de Dios que dice la palabra que es por los siglos de los siglos. Una fortaleza constante, incesante, permanente de Dios para aquel que confía en Él. Y en este día quiero decirte que Jesús fue uno de aquellos que confió
plenamente en el Señor, porque aún sabiendo que tenía que ir a morir en la cruz, él confió en el plan del Padre, él confió en el plan, y el plan era morir en la cruz para darnos salvación a nosotros. Pero dice la palabra que cuando él estaba orando en Getsemaní, le dijo: Padre, ¿habrá otra manera en la cual yo pueda salvar a estas personas que no sea morir? Y él inmediatamente, el Padre lo llevó a que confiara en el plan. Cuando él entendió que confiar en el plan de Dios era mejor, entonces dice la palabra que vinieron ángeles y le fortalecieron. Porque siempre a la persona que confía en el Señor, Dios le envía fortaleza. Y gracias a ese Jesús que aprendió a confiar en Dios, nosotros, tú y yo, tenemos hoy salvación. Quiero invitarte en este día a que aceptes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y que lo puedes hacer con una simple oración. Puedes hacerlo abriendo tu corazón al Señor, de lo cual la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en este día quiero invitarte a que me acompañes en una oración. Repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, gracias por la vida que me das hoy. Señor, yo reconozco que soy un pecador, que me he equivocado muchas veces, Señor, pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que a través de esta palabra, Señor, ha llenado nuestras vidas y nuestros corazones de paz, confianza y fortaleza, Señor, que viene de los cielos. Señor, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno que va a escuchar esta enseñanza. Y también te pedimos hoy, Señor, que seas tú, Padre Santo, dándonos la sabiduría, la inteligencia para la toma de decisiones en este día, en el entorno en el que nosotros nos movemos, en el área laboral, en el área familiar, en todas las áreas en las que nosotros nos desenvolvemos, Señor, dándonos la sabiduría y la inteligencia para tomar las mejores decisiones. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que sea, Señor, tú respaldándonos en este día. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras